Segunda unidad, que es justamente el tema que habla de los mecanismos de toxicidad. Los objetivos de esta clase está direccionado de la siguiente manera. Primero es identificar los mecanismos por los cuales los agentes tóxicos ingresan al cuerpo humano, ya sea a través de la ingestión, a través de la inhalación o absorción dérmica. Y cómo estos factores van a influir pues, en la toxicidad, ¿no? Otro de los objetivos es comprender cómo los agentes tóxicos se distribuyen en los diferentes tejidos y órganos del cuerpo y cómo esta distribución puede afectar la gravedad y la naturaleza de los efectos tóxicos. Tenemos otro objetivo que será el explorar los procesos metabólicos que tienen lugar en el cuerpo para biotransformar los agentes tóxicos. Vamos a hablar un poquito de lo que están las fases 1 y 2 del proceso del metabolismo y cómo estas transformaciones pueden influir en la toxicidad de las sustancias. De pronto también vamos a analizar los mecanismos mediante los cuales los agentes tóxicos interactúan con sus receptores celulares y moleculares, causando daño a nivel celular, estrés oxidativo y, por supuesto, una disfunción metabólica. Vamos a evaluar la relación dosis-respuesta y entender cómo diferentes niveles de exposición a agentes tóxicos pueden resultar en efectos agudos o crónicos en la salud. Finalmente, uno de los objetivos será reconocer la importancia de la toxicología en la identificación y en la evaluación de riesgos para la salud, así como en el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de riesgos. Vamos a hacer un refresh, vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto en la primera clase. ¿Qué era la toxicología? Era, o es mejor dicho, ¿no? La disciplina que se encarga de estudiar los efectos nocivos de sustancias químicas dentro del organismo vivo, así como la comprensión de los mecanismos de toxicidad y el desarrollo de estrategias ¿para qué? Para prevenir, diagnosticar y tratar la intoxicación dentro del campo más amplio que es la farmacología. Menciono farmacología porque también habíamos visto que la toxicología está muy relacionada, es multifacética, está relacionada con otras ramas, ¿no es cierto? Abarca una amplia gama de áreas, incluyendo lo que es la química, la biología, la medicina, la farmacología y la ecología. Pero en este módulo específicamente vamos a ver la parte que está relacionada con lo que es la farmacología. ¿Qué es la farmacología? No es más que la ciencia que estudia los medicamentos o los fármacos y lo hace a través de dos brazos operativos, que es la farmacocinética, cuyo estudio es las modificaciones que experimenta un medicamento dentro del organismo desde que es administrado hasta que es eliminado del cuerpo. Esto comprende los procesos LADME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, cuando se habla obviamente de fármacos o de medicamentos. La farmacodinamia, en tanto, va a estudiar la acción y las modificaciones bioquímicas y fisiológicas de los fármacos sobre el organismo vivo, ¿no? Por lo tanto, decimos que la toxicología igual es una rama que va a estudiar, pero no a fármacos, no exclusivamente a medicamentos, sino a sustancias tóxicas, agresivas, que sean de naturaleza química, física, biológica. Y lo va a hacer a través de la toxicocinética y la toxicodinamia. Algunos autores mencionan que la quimiobiocinética estudia los cambios que ocurren a través del tiempo en la absorción, en la distribución, en la biotransformación y en la eliminación de los tóxicos. ¿Ya? La toxicodinamia va a estudiar el modo de acción o mecanismo de interacción molecular de las sustancias tóxicas y de sus metabolitos con los sistemas biológicos del huésped a partir de los cuales se va a producir efectos tóxicos.
estudia de manera en que los agentes tóxicos, químicos, o que puedan también ser de origen biológico, ejercen efectos en los organismos vivos, ¿no? Bien, la toxicidad, ¿sí? Es como hemos podido ver hasta ahorita, es compleja y depende de diferentes características, de las cuales la más importante es la dosis, ¿ya? Es importante tener en cuenta que los tóxicos no tienen maneras diferentes de actuar comparando con fármacos comunes, porque son simplemente moléculas que tienen la capacidad de afectar el proceso de vida, ¿no? De hecho, sus movimientos en el organismo pues, son muy parecidos, siendo generalmente dependientes de quién, de la dosis. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que las reacciones adversas relacionadas con los medicamentos son también un tema de toxicidad, pero que en este caso no se los considera dentro de la toxicología porque esto sucede dentro del marco de una supervisión médica, ¿no? Cuando hablamos de los efectos adversos relacionados con los medicamentos. Bien, vamos a pasar entonces a definir qué es la toxicocinética. Comprende entonces la importancia de conocer los compuestos tóxicos que son fundamentales para determinar la concentración y la duración de la exposición a una sustancia, lo que a su vez puede influir en el grado de toxicidad, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la parte derecha, por ejemplo, está todo lo que es un esquema relacionado con la absorción, la distribución, la fijación, la biotransformación y la excreción dentro de un contexto de los procesos tóxicos cinéticos. Dicho de otra manera, el esquema o la estructura que vamos a seguir cuando hablamos de toxicocinética va a ser mencionar el proceso de absorción, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de absorción? Cuáles son los factores que afectan la absorción, la distribución, ¿no? Dentro de los tejidos y los órganos, cuál es la importancia de la distribución a través de la barrera hematoencefálica y placentaria. Cuando hablamos de metabolismo, por ejemplo, vamos a mencionar la fase 1, fase 2 de la biotransformación, la participación de sistema enzimático, en este caso muy importante la participación del citocromo P450. Finalmente, cuando hablemos de excreción, donde vamos a hacer un poquito más de hincapié, estaremos hablando del proceso de eliminación renal, hepática, respiratoria. Existen otro tipo de eliminaciones, pero que solamente pongo en esta estructura a dos, que son las que más vamos a profundizar. ¿Ya? Y finalmente, la eliminación de los agentes tóxicos. Bien, la toxicocinética en general, en resumen, se refiere a esa interacción de los agentes tóxicos con el organismo. No sé si hasta aquí están siguiéndome. Sí, doctora, con toda normalidad. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de absorción, ¿no? Ya sea que el ingreso sea mediante la vía de inhalación, ingestión o absorción. A ver, quiero.
escuche mejor. Ya, bien. Bueno, no sé dónde rayos me he quedado. A ver, ahí sí puede ser. La toxicocinética nos ayuda a comprender los compuestos en efecto que tienen cuando el medicamento, bueno, cuando el tóxico, la sustancia nociva, ingresa al organismo y esta tiene y marca importancia en el grado de la toxicidad, ¿cierto? Decíamos, ay, a ver, Sí, ahí. lo- A ver, sí, ahí lo el sé. esquema de toxicocinética en el cual nos vamos a basar, les decía, va a ser la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Cuando hablemos de absorción, vamos a hacer mención a los mecanismos y los factores que involucran, ¿no? La absorción por ingestión ocurre cuando una sustancia es ingerida por vía oral y luego se absorbe a través del tracto gastrointestinal. Después de la ingestión, la sustancia tóxica, en este caso, pasa a través del estómago y el intestino delgado, donde se va a producir la absorción de la mucosa intestinal. La absorción puede verse influenciada por factores como la solubilidad de la sustancia, el pH del medio gastrointestinal, la velocidad del vaciamiento gástrico y la presencia de alimentos en el estómago. ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, un ejemplo, a ver, de esta vía de absorción será pues el acetaminofén, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inhalación, esto se produce cuando una sustancia en forma de gas, vapor o partículas finas es inhalada a través de las vías respiratorias y luego se absorbe en los pulmones y en el sistema circulatorio. La absorción por inhalación, por esta vía, es muy rápida, ¿ya? Y es eficiente debido a la gran superficie de intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. La solubilidad y el tamaño de las partículas inhaladas, así como la duración y la concentración de la exposición, son factores importantes que debemos tomar en cuenta en el momento de hablar de una absorción por inhalación. Por ejemplo, el plomo, ¿sí? Y la dérmica, por ejemplo, ocurre este tipo de absorción cuando una sustancia entra en contacto, cuando la piel o por medio de la piel, y esta se absorbe a través de las capas superficiales de la piel, incluida la dermis, la epidermis, y luego va a ingresar al torrente sanguíneo. La absorción dérmica puede ocurrir a través de la piel intacta, pero, ojo, es más eficiente cuando la piel está dañada o está irritada. Habíamos mencionado, ¿no?, que existen factores que van a influir en la absorción y una de ellas, hemos dicho, se trata de la solubilidad de la sustancia. En los fluidos biológicos afecta su capacidad para ser absorbida. Por ejemplo, sustancias liposolubles pueden atravesar fácilmente las membranas biológicas y ser absorbidas más rápidamente. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que es una sustancia altamente liposoluble que se absorbe fácilmente a través del tracto gastrointestinal. Otro factor que se debe tomar en cuenta es el tamaño y la forma de la molécula. Pueden influir en su capacidad para atravesar las membranas biológicas. Por ejemplo, las partículas finas del polvo inhalable pueden ser absorbidas más fácilmente en los pulmones que las partículas grandes, ¿cierto? Otro factor que hemos mencionado anteriormente y ahora lo vamos a detallar es la presencia de alimentos. Algunas sustancias pueden ser afectadas por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Alimentos que pueden aumentar o disminuir la absorción de ciertas sustancias. Por ejemplo, la absorción de ciertos medicamentos pueden disminuir cuando se toman con alimentos ricos en fibra, ¿no es cierto?
Ahora, otro de los factores será la concentración de la sustancia, eh, sobre todo en el sitio de la absorción. Puede influir en gran manera la velocidad y la cantidad de la absorción. A concentraciones más altas, la absorción puede ser más rápida y más eficiente. Un claro ejemplo, a ver, mire la absorción del alcohol etílico. Es más rápido y es más eficiente cuando las concentraciones son más altas, ¿no es cierto? El pH del medio en el que se encuentra la sustancia puede afectar su absorción, por supuesto que sí. Algunas sustancias son más solubles y se absorben mejor en medios ácidos, mientras que otras son más solubles en medio alcalino. Un claro ejemplo será pues la aspirina que se absorbe mejor en un medio ácido. Y no menos importante, pero es necesario mencionar que el estado físico del tracto gastrointestinal es otro factor que puede influir la absorción de ciertas sustancias tóxicas. Por ejemplo, la presencia de diarrea o inflamación o úlceras en el tracto gastrointestinal pueden afectar la absorción de sustancias. Por ejemplo, la absorción de hierro puede aumentar en personas con anemia ferropénica, mientras que la presencia de úlceras gástricas puede disminuir la absorción de ciertos fármacos y de ciertos tóxicos. Por eso es importante mencionar que estos factores, a todos estos factores, porque pueden afectar significativamente la absorción de una sustancia tóxica en el organismo y deben ser considerados al momento de evaluar los riesgos asociados con la exposición a agentes tóxicos. En cuanto a la distribución, una vez que una sustancia tóxica es absorbida, se distribuye a través del torrente sanguíneo hacia diferentes partes del cuerpo. Este proceso de distribución está influenciado por diversos factores como la solubilidad de una sustancia, el flujo sanguíneo hacia los tejidos y hacia los órganos y la unión correspondiente a sus proteínas plasmáticas, ¿no? Las sustancias liposolubles tienen una mayor afinidad por los tejidos adiposos y pueden acumularse en ellos, lo que resulta en una liberación más lenta y prolongada de la sustancia con el tiempo. Por otro lado, las sustancias hidrosolubles tienden a distribuirse más uniformemente en el agua corporal, alcanzando concentraciones más altas en órganos altamente vascularizados, como es el hígado, el riñón y el cerebro. La distribución de sustancias tóxicas también puede verse afectada por la barrera hematoencefálica, que limita la entrada de muchas sustancias al cerebro, y por la barrera placentaria, que protege al feto de la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo. En resumen, cuando este proceso de distribución de sustancias tóxicas en los tejidos y órganos del organismo es un paso crítico en la toxicocinética, ya que determina la localización y la concentración de la sustancia en el cuerpo y puede influir en la gravedad y en la naturaleza de los efectos tóxicos. Cuando hablamos del proceso de metabolismo, ¿no? Las fases que involucra este proceso va a ser la fase 1 y la fase 2, que son procesos importantes de la biotransformación de sustancias tóxicas que se realizan en el organismo. Así tenemos que la fase 1 introduce a grupos funcionales oxidativos en la molécula, mientras que en la fase 2 involucra la conjugación de la sustancia o sus metabolitos oxidados con moléculas endógenas para aumentar su solubilidad en agua y así poder facilitar su excreción. Estos procesos son esenciales para la desintoxicación y la eliminación de las sustancias tóxicas del organismo. Como en este esquema, en la parte derecha, ustedes pueden ver, el tóxico ingresa al organismo, ¿no es cierto? Y va a dar lugar a un metabolito primario. Esta fase la consideramos fase 1, donde están involucrados procesos de oxidación, pueden ser reducción o hidrólisis. Este metabolito primario en una fase 2 va a dar lugar a un metabolito secundario a través de un proceso de conjugación, ¿sí? Ambos, ya sea primario o secundario, serán
eliminados, tanto si son metabolitos activos o inactivos. Dentro del proceso de metabolismo juega un papel muy importante, les decía, el sistema citocromo P450, ¿no? Sobre todo en el metabolismo de los agentes tóxicos. En el contexto ya de la toxicología, el citocromo P450 es es especialmente relevante debido a la capacidad que tiene para metabolizar y desintoxicar a los agentes exógenos. Estas enzimas pueden activar o pueden inactivar a los compuestos químicos mediante la introducción de grupos funcionales oxidativos en la molécula, lo que significa que va a aumentar la solubilidad en agua y facilitar su eliminación a través de la orina o de la bilis. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, la actividad del citocromo P450 puede convertir sustancias inactivas en metabolitos que son altamente reactivos y más tóxicos que la misma sustancia como tal, ¿no? Por ejemplo, ciertos carcinógenos ambientales son metabolizados por el citocromo P450 a metabolitos altamente reactivos que pueden dañar el ADN y provocar así el cáncer. En, en general, ya cuando hemos mencionado lo que es el metabolismo, el sistema enzimático del citocromo P450 desempeña un papel importante en la metabolización del agente tóxico, facilitando entonces su desintoxicación y la eliminación del organismo. Sin embargo, puede contribuir, como hemos dicho, a la activación de sustancias que pueden ser mucho más tóxicas, ¿cierto? Por ejemplo, el tóxico que ingresa al organismo puede tener una naturaleza apolar y va a dar lugar a metabolitos mucho más polares o menos activos que son de fácil eliminación a través del proceso de su biotransformación, donde juega un papel importante los sistemas enzimáticos, sobre todo a nivel del hígado, pero también sucede a nivel de otros tejidos. Cuando hablamos de excreción, que es ese paso, el proceso de que el organismo tiende a eliminar a las sustancias tóxicas nocivas que están causando alteración, ¿no es cierto? Esta excreción lo va a realizar a través de un proceso de eliminación renal, hepática, pulmonar y otras vías que lo vamos a ver. La eliminación renal desempeña un papel crucial importante en la eliminación de sustancias tóxicas del organismo a través de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Sabemos que la filtración glomerular ocurre cuando la sangre atraviesa los glomérulos renales, esos pequeños capilares que se encuentran a nivel renal, ¿no es cierto? Y se filtran las sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales, formando lo que es la orina primaria. En la reabsorción tubular, por ejemplo, en los túbulos renales, algunas sustancias filtradas son reabsorbidas de regreso al torrente sanguíneo, reduciendo así su eliminación en la orina. Y en cuanto a la secreción tubular, consiste en la transferencia activa de sustancias que van desde la sangre hacia los túbulos renales. Bien, también tenemos la eliminación hepática. El hígado es un órgano clave en la eliminación de sustancias tóxicas a través de dos procesos lo va a realizar, ¿no? La eliminación hepática a través de la biotransformación y a través de la expresión biliar. La biotransformación, el hígado, por ejemplo, metaboliza las sustancias tóxicas a través de enzimas como el citocromo P450, convirtiéndolas en metabolitos más solubles y menos tóxicos. En cambio, que la excreción biliar, estos metabolitos formados en el hígado se van a excretar en la bilis y se van a eliminar a través del sistema biliar hacia el intestino, donde pueden ser excretados luego a través de las heces y, o en su caso, ser reabsorbidos y excretados posteriormente por la orina. Estos procesos hepáticos son esenciales para la desintoxicación y la eliminación de sustancias tóxicas y productos de desecho del organismo. ¿Ya? Pero también existe
otra vía, otro proceso de eliminación, que es la vía pulmonar. Los pulmones también desempeñan un papel muy importante, ¿no? En la eliminación de sustancias de desecho, especialmente cuando estas son gases y compuestos volátiles. Y los procesos por los cuales lo van a eliminar, por ejemplo, es a través de la difusión gaseosa, que durante la respiración, por ejemplo, los pulmones eliminan dióxido de carbono, un producto de desecho, ¿no? Del metabolismo celular, y toman oxígeno del aire inhalado para el proceso metabólico. Y otra de las vías va a ser la eliminación de compuestos volátiles. Además de un intercambio gaseoso, los pulmones también pueden eliminar ciertos compuestos volátiles y gases inhalados, como el alcohol y los vapores de solventes, por ejemplo. ¿Ya? Estos procesos de eliminación renal, hepática, pulmonar juegan pues roles vitales en la eliminación de sustancias tóxicas del organismo, mientras que los riñones filtran, reabsorben y secretan sustancias a través de la orina, el hígado metaboliza y excreta a las toxinas a través de la bilis. Estos mecanismos son fundamentales para mantener el equilibrio interno y la homeostasis interna, así como también es importante para proteger al organismo de los efectos nocivos de las sustancias químicas, ¿no? Por lo tanto, habíamos dicho que existen otras vías de eliminación también, ¿no es cierto? Como era la exhalación a través del sistema respiratorio, como la exhalación a través de los mucociliar, hay una depuración pulmonar y otros mecanismos como la excreción fecal, la sudoración, las lágrimas, la saliva, etcétera. Estos mecanismos de eliminación son esenciales para proteger al organismo de los efectos nocivos de las sustancias químicas. Por lo tanto, la toxicocinética estará en relación a la dosis, la cantidad suficiente que ha sido absorbida, distribuida, biotransformada y excretada. Una vez que ingresa al organismo, esta se va a poder unir a una proteína y se va a transformar en un tóxico ligado, ¿cierto? Pero hay algunos otros compuestos que no van a ser ligados. Y la toxicodinamia se hace, perdón, quiere decir que está direccionado a orientarnos sobre cuáles son esos efectos que producen en el organismo eh, cuando el tóxico ha alcanzado a su diana. Dicho de otra forma, el tóxico ingresa en una dosis determinada al organismo a través del proceso de toxicocinética y el organismo genera una respuesta. Aquí, todo esto es la toxicocinética, ¿no es cierto? Cómo llega a su diana. Y el efecto, la respuesta, estudia la toxicodinamia. Por lo tanto, la toxicodinamia tiene también su propio esquema. Para entenderlo mejor, vamos a ver las interacciones con sus receptores, es decir, con agentes tóxicos, efectos sobre la transducción de señales, el daño celular y subcelular, que significa, vamos a ver, la generación de radicales libres, el daño que se produce a nivel del ADN, a nivel de las proteínas, de los lípidos. Vamos a la toxicodinamia desde el punto de vista de la modificación en vías metabólicas. Nos va a enseñar la interferencia con la síntesis de las biomoléculas y finalmente vamos a estar describiendo lo que es la disrupción de procesos metabólicos. Esta área de estudio se centra, la toxicodinamia, en comprender los mecanismos moleculares y celulares a través de los cuales los fármacos y otras sustancias ejercen sus efectos tóxicos en el cuerpo. Esto incluye la interacción con los fármacos, ¿no es cierto?, o con el tóxico y sus receptores específicos, la modificación de vías de señalización celular y los efectos adversos que resultan de esta fusión fisiológica. Entonces, ¿de qué manera? A ver, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se da la interacción con los receptores? Es decir, los agentes
tóxicos pueden actuar sobre los receptores de diferentes maneras. Esto va a depender exclusivamente de la naturaleza y del tipo del receptor al que se une. Por ejemplo, pueden actuar bloqueando a los receptores, pueden activar de forma excesiva a los receptores, ¿ya? Va a haber una interferencia en la señalización celular, pueden actuar por competencia en los sitios de unión y en la desensibilización de los receptores. Esta interacción con los receptores, bueno, antes de pasar sobre de qué manera van a interactuar con los receptores. Hemos dicho a través de bloqueo, de una activación, excesiva. Todo esto les he pasado, seguramente ustedes ya lo han revisado en las literaturas que les he compartido y también está desglosado paso a paso, ¿no? El tiempo es corto, me gustaría compartir un poquito más. De todas formas, si hay algo que yo tengo que aclarar sobre estos puntos al final, con todo gusto lo voy a hacer. Lo que no me gustaría es pasarme más de tiempo y bueno, a lo que nos alcance. Pero de todas maneras, yo les he pasado de una forma muy detalladita y si hay dudas respecto a lo que ustedes han podido leer, por favor, con todo gusto estoy aquí para disipar sus dudas. ¿Ya? Bien, la interacción con los receptores también nos habla de ese efecto sobre la transducción de las señales y la regulación celular. Es decir, por un lado va a haber una interferencia con la transducción de señales. Los agentes tóxicos pueden interrumpir los procesos eh, de transducción de señales, que son los mecanismos por los cuales las células convierten las señales extracelulares en respuestas. ¿Ya? La modificación de expresión genética. Los agentes tóxicos pueden influir en la expresión genética al alterar la actividad de los factores de transcripción, las enzimas epigenéticas u otros reguladores de la transcripción. Bien, el estrés oxidativo, por ejemplo, puede interferir con la regulación celular normal y contribuir al desarrollo de enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la inducción del estrés oxidativo, algunos agentes tóxicos pueden generar especies reactivas de oxígeno y aumentar el estrés oxidativo en las células. Y finalmente, la inhibición de los procesos celulares clave. Los agentes tóxicos pueden inhibir procesos celulares importantes como la división celular, la síntesis de proteínas, la autofagia o la apoptosis. Esto puede alterar el equilibrio homeostático de la célula y así afectar la supervivencia, el crecimiento y la función. Por ejemplo, ciertos agentes químicos pueden inhibir las enzimas clave involucradas en la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Lo que resulta en el detenimiento o en la detección del crecimiento celular y, por supuesto, por ende, la muerte celular. ¿Hay daño que se ve a nivel celular y subcelular? Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos a nivel de generación de radicales libres. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que contienen uno o más electrones desapareados en su capa externa, ¿no? El estrés oxidativo está implicado en el desarrollo de una variedad de enfermedades, incluyendo cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, así como en el proceso de envejecimiento. Y en cuanto al mecanismo de defensa antioxidante, por ejemplo, estos sistemas trabajan juntos ¿para qué? Para neutralizar los radicales libres y así prevenir el daño oxidativo de las células y tejidos. Todo esto con relación a que esta sustancia tóxica pueda causar daño a nivel celular y subcelular, ¿no? También hay daño a nivel de ADN, proteínas y lípidos. Esto puede llevar, por ejemplo, cuando hay un daño a nivel de las proteínas,
¿cierto? Los agentes tóxicos pueden interferir con la síntesis de proteínas mediante la inhibición de la transducción o la modificación de los ribosomas o de los factores de transducción. Esto puede conducir a la disminución de la producción de proteínas funcionales que son pues necesarias para la estructura, para la función y la regulación celular, lo que afecta en diversos procesos biológicos. Ya cuando hablamos de daño a nivel del ácido nucleico, por ejemplo, algunos agentes tóxicos pueden interferir con la síntesis de ácidos nucleicos, incluyendo el ADN y el ARN. El daño a nivel de los lípidos, la síntesis de los lípidos también puede ser afectada por agentes tóxicos, ya sea mediante una inhibición de enzimas clave en la vía de la síntesis de los lípidos o la interferencia con la estructura de la membrana celular. Esto puede provocar alteraciones en la composición y en la función de las membranas celulares, afectando su permeabilidad, la señalización celular y el transporte de las moléculas, ¿no? ¿Existen consecuencias? Por supuesto que sí. Se ha dañado a nivel de las proteínas, de los ácidos nucleicos y de los lípidos. ¿Hay daño? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera será la disfunción celular. El daño al ADN, ¿no es cierto? Proteínas y lípidos puede resultar en una disfunción celular, alterando los procesos metabólicos, la señalización intracelular, la respuesta a estímulos externos y, por supuesto, la capacidad de la célula para mantener la homeostasis. Cuando hay muerte celular, por ejemplo, en casos de daño severo, las células pueden activar mecanismos de muerte celular como la apoptosis o la necrosis para eliminar células dañadas y así prevenir la propagación del daño a otras células cercanas. Y por supuesto, también una de las consecuencias es la aparición de enfermedades, ¿no es cierto? El daño celular y subcelular causado por agentes tóxicos puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, incluyendo pues el cáncer. Como les decía hace rato, vuelvo a repetir, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, trastornos autoinmunes y enfermedades respiratorias, entre otras. Justamente aquí están las modificaciones, los modificadores de las vías metabólicas, ¿no? La interferencia con la síntesis de las biomoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos. Las consecuencias exactamente las mismas: disfunción celular, muerte celular y el desarrollo de las enfermedades. La disrupción de procesos metabólicos normales, por ejemplo, y sus efectos fisiológicos, es un aspecto importante en el campo de la toxicodinamia, ya que centra el estudio de cómo estos agentes tóxicos interactúan con los sistemas biológicos. Y esto lo hace a través del metabolismo celular, vías metabólicas específicas y efectos fisiológicos. Metabolismo celular se refiere a que los agentes tóxicos, cuando estos pueden interferir con los procesos metabólicos normales de las células al afectar la actividad de enzimas clave o cofactores necesarios para las reacciones metabólicas y los sustratos involucrados en las vías metabólicas. Esto puede conducir a una disminución de la producción de metabolitos esenciales, alteración de la homeostasis celular y la acumulación de productos tóxicos, por ejemplo. En cuanto a las vías metabólicas específicas, los agentes tóxicos pueden dirigirse a vías metabólicas específicas dentro de la célula, como la glucólisis, la detoxidación de ácidos grasos, la síntesis de proteínas y la síntesis de ácidos nucleicos. La interferencia con estas vías puede tener efectos devastadores en la función celular y en la capacidad de la célula para generar energía, sintetizar componentes celulares y responder a estímulos ambientales, ¿no? Y los efectos fisiológicos, la disrupción de procesos metabólicos normales puede tener una variedad de efectos fisiológicos dependiendo de la naturaleza y la magnitud del daño. Estos efectos pueden incluir situaciones como fatiga, debilidad, puede ser trastornos gastrointestinales, por ejemplo, disfunción neurológica, ¿no es cierto? Trastornos en el desarrollo y en el crecimiento
alteraciones en el metabolismo energético y cambios en la regulación, sobre todo tipo hormonal. Ustedes pueden ver igual y hay un daño en la disfunción celular, daño tisular y orgánico, la disrupción de los procesos metabólicos normales por agentes tóxicos puede tener efectos fisiológicos significativos que van desde la disfunción celular hasta el desarrollo de enfermedades graves, ¿no? Como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos y trastornos metabólicos. La disfunción celular siempre va a estar en relación cuando la disrupción de procesos metabólicos normales puede conducir a una disfunción celular al afectar la producción de energía, la síntesis de componentes celulares y la capacidad de la célula para mantener la homeostasis. En casos graves, algo que no quiero pasar por alto, por ejemplo, cuando se habla de daño tisular y orgánico, en casos graves la disrupción metabólica puede causar daño tisular y orgánico, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades y trastornos muy graves, como enfermedades, como les decía, de tipo hepático y cardiovascular sobre todo, ¿ya? Por eso es necesario, es muy importante el mecanismo de toxicidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante estudiar los mecanismos de toxicidad? Porque nos permite conocer los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tóxicos. Nos ayuda a describir y predecir la probabilidad de los efectos adversos. No sucede lo mismo con con todos los efectos adversos, pero en su mayoría sí. Permite buscar antídotos, ¿sí? O antagonistas de manera eficaz para disminuir este daño o evitar daños de tipo irreversible. Es importante porque también permite hacer una búsqueda de nuevos principios activos selectivos para la diana de acción. Un resumen. El tóxico, una vez que ingresa, o los tóxicos, las sustancias tóxicas, una vez que ingresan al organismo, ¿no? Estos se van a distribuir, van a interaccionar con la molécula blanco, con su órgano diana, o pueden no interaccionar, pero van a causar una acción, que es la acción del tóxico. Cuando ingresa el tóxico, esté o no en la molécula blanco, va a generar que el cuerpo, que nuestro organismo, comience con un proceso de adaptación y de reparación. Pero cuando la dosis, la concentración o la acción del tóxico sobrepasa, ¿sí? Supera el sistema de reparación y de adaptación, va a haber una disfunción, como hemos mencionado, una disfunción a nivel celular y un daño a nivel celular. Esa es la toxicidad, es decir, que la sustancia agresiva, tóxica, dañina, nociva ingresa al organismo en la cantidad suficiente cuando se repara o rebasa, digamos, la capacidad que tiene el organismo de adaptación y reparación, esta va a causar una respuesta, les decía en un anterior esquema, ¿verdad? Este esquema, esta respuesta, perdón, se trata de ese daño celular y una disfunción a nivel celular y un daño celular, ¿ya? Por lo tanto, el efecto tóxico dependerá de qué? Dependerá de la concentración en el órgano blanco y de la persistencia del tóxico en el órgano blanco. ¿Y cómo llega al organismo? ¿Cómo llega, perdón, a su órgano diana? Lo va a hacer a través de la ingestión, ¿no es cierto? Hemos visto que puede ser la vía digestiva, puede ser la vía respiratoria, puede ser a través de la piel. Se absorbe a través gastrointestinal, si la vía de ingreso ha sido la digestiva o la vía oral, y se va a distribuir. Y hemos visto que en el proceso de distribución se dependerá también de la afinidad con las proteínas plasmáticas que tenga, va a llegar a su órgano en blanco y ahí va a interaccionar con los receptores o las estructuras celulares. Este es el esquema, este es el mecanismo por el cual llega el tóxico a su órgano ya. ¿Ya?
Y esto puede ser de forma, así como con toda la estructura del tóxico, ¿no? De la sustancia tóxica, o como producto de bioactivación a través de metabolito, o como producto de biotransformación como especie reactiva. ¿Qué es la bioactivación entonces? O la biotransformación son procesos metabólicos que pueden modificar la naturaleza química de los tóxicos en el cuerpo. Estos procesos pueden aumentar o disminuir la toxicidad del compuesto original y pueden incluir en una fase 1, por ejemplo, eh, en esta etapa los tóxicos pueden ser metabolizados por enzimas del sistema citocromo P450, como hemos visto hace rato, ¿cierto? No sé si se acuerdan, les mencionaba varias veces, porque realmente tiene una gran importancia, ¿no? Que pueden oxidar, reducir o hidrolizar el compuesto original, y esto puede resultar en la formación de metabolitos que pueden ser activos o pueden ser menos inactivos y de fácil eliminación, ¿ya? Y la fase 2, los metabolitos producidos en la fase 1 pueden ser conjugados con moléculas endógenas como el glucurónido, sulfato de glutatión. Esta conjugación generalmente hace que los metabolitos sean más solubles en agua y más fáciles de excretar de fuera, ¿no? Los mecanismos de transporte, ¿ya? En los ¿Cuáles son? ¿Cómo atraviesa al interior de la célula? Estos tóxicos tienen que ingresar y tienen que pasar las membranas, ¿no? La membrana celular. Y lo pueden hacer a través de una difusión pasiva, una difusión conectiva, transporte activo, transporte facilitado, par de iones o la pinocitosis. Estos son los 6 pasos más importantes por los cuales una sustancia ingresa, atraviesa la membrana eh, celular. A ver, un claro ejemplo aquí, la difusión pasiva, ¿sí? El transporte que se da a través de una difusión pasiva puede ser a través de difusión simple, sin gasto de energía, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. No hay gasto de energía, ¿cierto? Lo hace de una forma fácil, simple, como las moléculas de dióxido de carbono. Pero también puede ser transporte pasivo, tipo facilitado o difusión facilitada, que es necesario que se una a una proteína, por ejemplo, que le ayude a traspasar la membrana, igual de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. En el transporte activo, por ejemplo, se refiere sobre todo a un gasto energético. Ahí se da de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. ¿Sí? En la difusión facilitada podemos mencionar a las moléculas de glucosa, del agua, ¿no es cierto? Está el proceso de endocitosis, exocitosis, los transportadores especializados, la circulación sanguínea y transporte linfático. Un ejemplo claro, ya, que sucede de cuando un medicamento es administrado, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, sufre en su metabolización a través de una conjugación, la obtención del ácido gentíncico, ¿no? A través de un proceso de conjugación con la glicerina se obtiene ácido gentíncico. Pero cuando se conjuga con ácido glucurónico, vamos a obtener otros derivados fenólicos. Y a través del proceso de hidroxilación tendremos ácido salicilúrico. ¿Cómo vamos a determinar? Hemos dicho que se va a eliminar a través de la orina, de la bilis, de las heces, ¿cierto? Entonces, vemos que un 50 a 70% del ácido acetil salicílico que se administra se elimina como ácido salicilúrico. De un 10 a un 20% se va a eliminar como glucurónidos fenólicos. Como derivados acídicos, un 5 a 10%, como ácido gentíncico, un 1 a 5%, y como ácido salicílico, un 10%. De igual manera sucede con las drogas de abuso, ¿no? O sea, cuando uno va a investigar
a través de estos materiales que nosotros tenemos en el laboratorio, puede ser orina, puede ser heces, pelo, cabello, de igual forma se saca el porcentaje del agente que está causando la intoxicación en este caso, ¿ya? Pero esto lo vamos a desglosar mencionando, explicando más a detalle en el siguiente módulo cuáles son estos métodos por los cuales se hace la determinación de estos agentes o tóxicos. Quise mencionar esto como más que todo un tipo de reflexión. El consumo de sustancias de abuso, o sea, las sustancias psicoactivas que son de diversos compuestos naturales o sintéticos, van a actuar sobre el sistema nervioso, ¿cierto? Generando alteraciones en las funciones, regulando nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. ¿Qué quiere decir? Que las consecuencias más importantes de la toxicidad van a estar dadas como la adicción, se afecta totalmente la calidad de vida de la persona. Hay insomnio, hay anorexia, hay una disminución de la libido, el comportamiento violento, los accidentes cerebrovasculares, alucinaciones auditivas y visuales y la psicosis. Todo esto no solo afecta a la calidad de vida del individuo en sí, sino que también es un tema muy importante que afecta a la sociedad. Como les comentaba hace rato, en el material que se les ha compartido, les he puesto algunas referencias, pero también en esta presentación ustedes pueden ingresar a estos links donde van a ver algunos artículos con referencia a lo que hoy estamos viendo, lo que es la toxicocinética y la toxicodinamia, de una forma quizás más gráfica, ¿no? Gracias. Ahora sí que no sé si me he pasado de... Hola. Hola. Doctor, muy buenas noches. Le habla el doctor Suárez. Estoy hablando de presentación del director. Le comento que él en este momento está de viaje y no tiene mucha señal, así que me indicó que finalice nomás el curso, por favor. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias.